días, hermanos de la Iglesia Remanente Adventista del Séptimo Día, la voz del cuarto ángel. Les presenta su hermano Bolívar Aparicio, anciano de iglesia, y es un mensaje que traemos en estas circunstancias difíciles para nuestro país, para nuestras familias, para la comunidad y para el mundo entero. En vista de la situación que estamos viviendo, donde el reunirnos como pueblo de Dios en cada uno de nuestros lugares que hemos elegido como centros de culto, como centro de adoración, y que producto de todo esto ya hace varias semanas no podemos reunirnos libremente, hemos decidido grabar a través de estos medios que nos presenta la tecnología, presentarlo a través de las redes sociales, un mensaje que vamos a estar presentando en forma metódica, de una manera a medida que los acontecimientos se van desarrollando, presentar el mensaje de la palabra de Dios para esta hora difícil, una hora en la cual nosotros como pueblo de Dios ya habíamos sido advertidos a través de abundante consejo divino de que estos momentos iban a llegar. Recuerdo cuando varias veces predicamos el mensaje de la palabra de Dios, sábado tras sábado, y habíamos dicho que para que se den los eventos finales de el tiempo de angustia previo que traerá como consecuencia la imposición de la ley dominical, era necesario que nuestro mundo pasase por una crisis, por una situación que iba a establecer un punto de inflexión, un punto donde la historia iba a tomar un giro. Como ustedes recordarán, los eventos históricos se han dado a través de hitos. La humanidad ha transitado hitos en la historia. Son puntos acentuados de tiempo, de situaciones, de eventos que marcan a la humanidad. Y en estos postreros tiempos podemos tomar como ejemplo la caída de las Torres Gemelas. Podemos tomar como ejemplo la depresión económica que hubo en el 2008. Y así podemos ir viendo otra serie de situaciones que se han dado, que han marcado un cambio en el mundo social, político, económico, espiritual de las naciones. El evento de esta pandemia ha marcado al mundo como un hito muy importante que está dentro del contexto profético. Un punto de inflexión donde nuestra sociedad, nuestro mundo, una vez que salgamos de esta situación, ya no va a ser el mismo. El mundo va a quedar marcado. Y el propósito de nuestro mensaje en este día, para todos ustedes, mis hermanos, es enmarcarnos dentro del contexto escatológico profético
de la palabra más segura, de la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Solamente los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras podrán salir y podrán distinguir, podrán discernir entre lo falso y lo verdadero, entre el error y la verdad, y poder tomar decisiones para la vida eterna. En este día quiero llevarlos a una lectura en segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 3 en adelante, que dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como estaban desde el principio de la creación. Porque ellos ignoran voluntariamente esto, que por la palabra de Dios fueron creados los cielos en el tiempo antiguo y la tierra por agua y en agua está asentada, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos que son ahora y la tierra son reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y sus obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de conduciros en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurados para la venida de el día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Durante años, durante décadas, han venido personas cuestionando: ¿dónde está la venida del Señor? Siempre han habido guerras, siempre han habido pestes, siempre han habido hambres, siempre han habido problemas sociales. ¿Dónde está la promesa del Señor? Porque desde muy antiguo escuchamos que Cristo viene y no ha venido. La palabra de Dios dice que toda persona que tenga esa opinión es ignorante. Es ignorante porque al no tener el conocimiento cabal de Dios, a su mente vienen cuestionamientos que para Dios son absurdos. La palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios no son igual a los pensamientos de los hombres. El tiempo de Dios no es igual a nuestro tiempo. Para Dios el tiempo es infinito. Aquí dice que para Dios un día es como 1000 años, un año como 1000 días. Pero no quiere decir que efectivamente, literalmente para Dios un día es 1000 años,
sino que esa es una figura de lenguaje que nos quiere decir que para Dios el tiempo es infinito. Porque para Dios un día puede ser 1.000.000 de años, pueden ser 10 millones de años. Para Dios el tiempo es infinito, es lo que nos quiere decir este pasaje. Dios tiene todo a su tiempo, todo a su momento. Cuando Jesús vino a esta tierra, vino bajo el cumplimiento del tiempo profético. Llegado el cumplimiento del tiempo, dice el libro de Gálatas, capítulo 4, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Llegado el cumplimiento del tiempo profético, ni un día más ni un día menos. Llegado el cumplimiento del tiempo, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y Jesús le dice a Juan el Bautista, es necesario que cumplamos toda justicia. Ni un día más, ni un día menos. En la semana de la Pascua, después de los 3 años y medio del ministerio de Cristo, contando desde su bautismo, en esa semana pascual todo fue cumplido de acuerdo al tiempo. Jesús como Cordero de Dios fue sacrificado a las 3 de la tarde del día viernes en la semana pascual. Jesús muere justamente en el sacrificio de la tarde, cuando se sacrificaba un cordero. Al morir Jesús se rompe el velo de arriba abajo y el cordero escapa. Queriendo decir con esto que las fiestas rituales llegaban hasta la muerte de Cristo en la cruz. Porque el verdadero Cordero de Dios quita el pecado del mundo, había sido sacrificado en la cruz. Llegado el tiempo, Jesús es bajado de la tumba y es puesto en una sepultura donde nadie había sido puesto. Y las mujeres que fueron con las hierbas aromáticas y los ungüentos para preparar el cuerpo de Jesús, dice que se apresuraban porque estaba por rayar el Shabbat. Ellas dice que regresaron a su casa y guardaron el Shabbat, el sábado, conforme al mandamiento de Dios. Después de la muerte de Cristo en la cruz, guardaron el Shabbat. Jesús tuvo en la tumba el tiempo preciso que estaba establecido por las Sagradas Escrituras y estaba también profetizado por sus propias palabras dichas a los discípulos. Y resucita al tercer día. ¿Por qué al tercer día? Porque era el momento de la fiesta de las primicias. Un tiempo preciso, ni un día más ni un día menos, Jesús resucita, cumpliendo con la figura ritual de la fiesta de las primicias. Porque Jesucristo es la primicias de los que murieron o durmieron. Como dice el apóstol Pablo, la resurrección de los muertos va a ser también a su debido tiempo y en su debido orden. Ni un día más ni un día menos. Cristo primero. Y las primicias. Recuerden que cuando resucita Jesús, resucitaron muchos cuerpos de santos. También son las primicias de los que durmieron. Cristo, las primicias. Jesús es el primogénito de los muertos. En su tiempo, en su momento. Y dice el apóstol Pablo, luego los que son de Cristo en su venida, en su segunda venida. Así que en el reloj de Dios, todo tiene su tiempo. Dios no está ni atrasado ni adelantado. Dios marca todo a su momento y a su tiempo.
Siempre ha habido guerras, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido pestes, siempre ha habido enfermedades, siempre ha habido hambres, siempre ha habido revueltas sociales, guerras, rumores de guerra, siempre lo ha habido. Pero Dios tiene determinado acontecimientos que tienen que ver con guerras, rumores de guerra, peste, hambres, revueltas sociales, etcétera, etcétera. Tiene determinado un tiempo específico para que estos eventos únicos y notables coincidan en un punto en el tiempo escatológico profético, para dar lugar a los eventos finales del fin del tiempo, del fin que ya Dios profetizó a través de la visión dada a Juan en el libro de Apocalipsis, el capítulo 10. Donde ese ángel poderoso se presenta con un pie en la tierra y uno en el mar, y jura por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no sería más. Está hablando del tiempo profético. Sino que en los días, dice, de este tiempo, dice, se consumará todo lo que Dios habló a sus siervos los profetas. Todo lo que Dios reveló a través de su palabra. Lo que está pasando en el mundo hoy, hermanos, no son guerras comunes. Ese problema que hay en Medio Oriente, hermanos, entre Turquía, Rusia, Irán, Estados Unidos y esos grupos, ¿verdad?, que hay en el Medio Oriente, que están batallando desde varios años atrás, no es una guerra común. Es una guerra y rumores de guerra que tienen que ver con el tiempo del fin. La guerra comercial entre China y los Estados Unidos tampoco es un evento casual. La guerra del petróleo, que hace unas semanas viene dándose entre Rusia y Arabia Saudita, tampoco es una guerra común como las que han pasado anteriormente. Las revueltas sociales, la corrupción, el homosexualismo, las marchas de homosexuales, de lesbianas y de todo ese grupo LGTB, no es una casualidad social o un fenómeno social casual, sino son productos de la corrupción de los hombres del fin, de este tiempo del fin. Del fin, del tiempo del fin. Y lo he dicho bien, estamos en el fin del tiempo del fin. Veía las marchas feministas en España, donde ahí participaron toda clase de grupos que reclaman derechos que, si lo vemos a la luz de la palabra de Dios, no son derechos, sino son libertinaje y corrupción sodómica. Corrupciones que tienen que ver con las mismas situaciones que se dieron en los días de Noé y de Sodoma y Gomorra. Y qué casualidad, mis hermanos. Esta pandemia, en el pasado han habido pandemias. En la historia, en Edad Media hubo la peste negra, que mató a millones, a una tercera parte de la población de Europa. Tiempo atrás también se dio la gripe española, que mató a millones. Y hemos visto a través de la historia que las epidemias, las enfermedades, las plagas de diferentes tipos se han dado muchas veces.
Pero al igual que las guerras, al igual que terremotos, que huracanes y que fenómenos, calamidades de diferentes tipos se han dado en el pasado, en este tiempo, esta pandemia, estas guerras militares, económicas, estas revueltas políticas, este tumulto de gente, esta corrupción social, es algo muy diferente a las cosas que se han dado en el pasado. Esto tiene que ver ya con el tiempo establecido proféticamente, donde Dios ha revelado que estas cosas era necesario que ocurriesen, para que luego de esto, que no es el fin todavía, se dé el último evento para entonces sí venir al fin. Podemos hacer un análisis breve de la situación, hermanos. Yo quisiera llevarlos al libro de Apocalipsis, el capítulo 18, y vamos a leer el versículo 5 en adelante. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de las maldades de ella. Darle como ella os ha dado y pagarle al doble sus obras en la copa que ella os preparó, prepararle el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Y llorarán y lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y han vivido en deleites, cuando ellos vieren el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad Babilonia, la ciudad poderosa, porque en una hora vino su juicio. Y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Hermanos, si nosotros hiciéramos un análisis profundo de estos textos que hemos leído, encontramos una profecía que ha empezado a cumplirse en estos días sobre la gran ciudad de Babilonia. La gran ciudad de Babilonia no solamente representa al papado, a la iglesia de Roma. Ese es uno de los elementos, o podríamos decir el elemento base principal. Pero la ciudad de Babilonia representa todo el conjunto de religiones, de sociedades, de gobiernos, de sistemas sociales, económicos y políticos del mundo en general. Representa al sistema que actualmente gobierna o actúa en nuestra tierra, en el planeta. La palabra de Dios dice en el versículo 5 de este capítulo 18, lo leemos nuevamente: porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de la maldad de ella. ¿Qué nos está diciendo ese versículo 5? Ese versículo 5 nos está diciendo de que ha llegado el tiempo en que Dios se ha acordado de la maldad del sistema global en el cual vivimos, porque sus pecados han llegado hasta lo sumo
Y Dios se ha acordado de esta situación y ahora es el momento en que Dios va a actuar. El tiempo de Dios. Al seguir la descripción de la actuación de los juicios de Dios sobre este mundo, encontramos en este capítulo y en estos versos que se le va a preparar a Babilonia el doble de lo que ella en su copa de corrupción, de destrucción, de maldad le dio al mundo. Ahora Dios le va a preparar el doble de la retribución de las maldades y de los pecados de la copa de Babilonia. Al estudiar la palabra de Dios nos vamos a encontrar con que Jesús dijo en Mateo 24 acerca de las señales de su venida, que habrá hambres, guerras, pestes, rumores de guerra, terremotos en diferentes lugares, pero que todavía no es el fin. Al ver el libro de Apocalipsis, en este capítulo encontramos un sistema donde el oro y la plata ya no dan seguridad, que han sido ídolos adorados a través de la historia por los grandes de la tierra, por los poderosos de la tierra, los grandes de la tierra, los políticos, los que manejan los sistemas de producción o los que dominan los sistemas de producción, aquellos hombres y mujeres poderosos que han explotado al pobre, que han corrompido al mundo con sus vicios, que manejan al mundo a su antojo, que controlan los poderes políticos, sociales, judiciales, económicos del mundo entero. Estos poderosos de la tierra serán los primeros en sufrir los embates de los juicios de Dios. La palabra de Dios aquí lo señala. Dice que ellos llorarán y se lamentarán sobre ella, sobre la tierra. ¿Quiénes? Los reyes de la tierra, los poderosos, los cuales han fornicado con ella y han vivido en deleites, cuando ellos vieren el humo de su incendio y parándose lejos y con temor, lamentándose por el juicio que viene sobre este mundo, sobre este sistema. Pero hay un grupo que maneja la economía, que se apoderaron del oro y de la plata del planeta, de los recursos del planeta, a costa de la explotación de la mayoría de los que poblamos este mundo, sin importar el hambre, la miseria, la ignorancia de los pueblos que se han enriquecido, riquezas para gastarlo en deleites. Dice que se lamentarán. Este grupo es el grupo de los mercaderes, de los que manejan la economía, de los que han hecho del oro y de la plata un dios. Y se lamentarán porque ya más nadie compra sus mercaderías. En un día vendrá destrucción y muerte sobre Babilonia. Hermanos, en el mes de diciembre el mundo estaba celebrando la pagana Navidad, dándole un tributo, como se hacen cada año, a Tamuz, dándole un tributo a esa fiesta pagana, donde las mercaderías, donde el lucro es el Dios, donde el homenaje no es para Jesucristo,
donde el homenaje es para las grandes empresas que tienen jugosas ganancias del tráfico de mercaderías en el mes de diciembre. Durante ese tiempo encontramos que el mundo se había dado cuenta de que en China había una epidemia, pero eso era por allá, por China, y que los chinos se lo merecían porque comían de todo, y supuestamente eso vino del consumo de un animal, de un murciélago, y que eso era por allá. Pero ha sido así prácticamente en un día, porque esa palabra en un día es una figura de lenguaje para decir rápidamente, en un momento. En un momento, mis hermanos, el mundo ya no es el mismo del mundo de hace 3 meses atrás. Ya no es el mismo mundo que celebraba esa fiesta pagana en el mes de diciembre, donde las mercaderías y las ganancias económicas dieron un gran lucro para los comerciantes y los poderosos de este mundo. Hoy en día hay llanto, hay dolor, hay pestilencia, hay muerte. En un momento, en un día. Pero la pregunta es, ¿solamente por el coronavirus? ¿Solamente por esta pandemia? No, hermanos. Hay muchas cosas que coinciden. Una de esas es la guerra comercial por el petróleo, por el asunto del petróleo que tiene China y Arabia Saudita. Ha tirado los precios del petróleo al suelo. ¿Y quiénes creen ustedes que está sufriendo más esa bajada, esa caída estrepitosa del petróleo? Lo están sufriendo los magnates y los grandes ricos de los Estados Unidos de Norteamérica, nación corrupta, enmarcada en la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis como la bestia que surge de la tierra y que aparentemente es pacífica, pero no es más que una hipocresía porque habla como Satanás, o sea, habla como dragón. Y la palabra de Dios dice aquí en el capítulo 18 que los mercaderes están llorando. ¿Qué mercaderes están llorando hoy en día, hermanos? Las grandes empresas petroleras de los Estados Unidos del fracking, que hace un tiempito atrás empezaron a sacar petróleo mediante el método fracking, que es un método sumamente dañino para la ecología de nuestro planeta. Pero para estos magnates de la tierra más vale el Dios dólar que cuidar la tierra. Pero ahora están llorando porque su costo de producción le permite tener ganancia prácticamente a partir de los $50 el barril. Pero resulta ahora que el barril está a menos de $30, o por ahí anda. Y ahora el negocio se les viene abajo y están llorando. Y ahora esto es una cadena porque no solamente afecta a Estados Unidos, afecta a Rusia, afecta a Arabia Saudita y está afectando a estas naciones petroleras y están llorando, y esto es una cadena. Es como un castillo de naipes. Al sufrir la industria petrolera, sufren otras industrias y otras industrias y otras industrias. Y a esto se le suma ahora el coronavirus. Es interesante, hermanos. Aparte de eso, nosotros vemos la guerra y los rumores de guerra. En Siria, el asunto no termina. Las amenazas, las muertes, aún en circunstancias difíciles de esta pandemia, no cesan. La palabra de Dios, hermanos, en el libro Maranata, el Espíritu de Profecía,
nos dice lo siguiente. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Estoy leyendo de la página 158 de Maranatha. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubieran sido reveladas. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia no los encontrará listos. Al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días requieren en forma especial nuestro estudio. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Un tiempo precioso pasa rápidamente y hay peligro de que muchos se dejen robar el tiempo que debieran dedicar a la proclamación del mensaje que Dios envió a un mundo caído. Satanás está satisfecho cuando nota cómo se dejan desviar las mentes que deberían estar ocupadas en el estudio que concierne a las realidades eternas. Un tiempo precioso pasa rápidamente y hay peligro de que muchos se dejen robar el tiempo que debieran dedicar a la proclamación del mensaje que Dios envió a un mundo caído. Miren eso, hermanos. Aquí la sierva de Dios repite una y otra vez la palabra tiempo. La palabra tiempo. Como decíamos al principio, Dios no se adelanta en el tiempo ni se atrasa. Dios está al día. Nosotros somos los que nos atrasamos o nos adelantamos. Y cuando nos atrasamos o nos adelantamos, estamos en peligro de muerte. Aquí la Biblia dice que no debemos dejar de pasar el tiempo precioso que Dios nos está dando. Sigo leyendo. El testimonio de Cristo, que reviste el carácter más solemne, debe ser dado al mundo. En todo el libro del Apocalipsis se encuentran promesas preciosas y alentadoras, así como advertencia del significado más solemne. No querrán leer el testimonio dado por Cristo a su discípulo Juan los que pretenden poseer un conocimiento de la verdad. En él no hay suposiciones ni engaños científicos. Hermanos, he estado informándome abundantemente sobre esta pandemia y hay muchas opiniones de políticos, de sociólogos, de psicólogos, de científicos, de personas versadas en geopolítica. Y les digo algo, hermanos. Esto que está pasando ahora con esta pandemia, solamente los adventistas del séptimo día, que han profundizado en la palabra de Dios y están al día en el consejo divino, son los únicos que están capacitados para entender este fenómeno de una manera completa. Porque los científicos, los políticos, los gobernantes, los sabios, entre comillas, de esta tierra, nos están dando una verdad a medias. Pero en la palabra de Dios, allí no hay engaño, ni hay palabras a medias. Sigamos leyendo. Dice acá, contiene la palabra de Dios verdades que atañen a nuestro bienestar presente y futuro. ¿Por qué mezclar la paja con el grano? Mire que eso es interesante.
No nos dejemos engañar, hermanos. Veamos todo esto que está pasando bajo la lupa o bajo el lente de la palabra de Dios. Filtremos toda información que recibamos en el lente o en el tamiz de la palabra de Dios, para poder separar el error de la verdad, el engaño de la veracidad. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y solamente la Biblia? Hermanos, yo considero que en muchos aspectos, en muchas cosas de lo que se está diciendo hoy en día, ante toda esta realidad que estamos experimentando, se están diciendo medias verdades. No quiere decir eso, hermanos, que no tengamos que obedecer a las autoridades civiles. Tenemos que obedecer a las autoridades civiles, tenemos que obedecer a las autoridades sanitarias. Tenemos que hacer todo de nuestra parte, hermanos, porque tenemos un compromiso también con nuestra salud y con las autoridades civiles. Pero a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Acatar las normas que se impongan hasta donde no riñan con los principios de la santa ley de Dios, sus mandamientos, sus estatutos. Nos abocamos a la siguiente escena, hermanos. Terminamos con esto. Esta pandemia va a pasar. Bajo lo que yo calculo, no debe demorar mucho, porque la sierva de Dios dice que los eventos finales serían rápidos. Así que esto va a pasar. Pero una vez que pase, hermanos, que esto no haya quedado a nosotros como una lección para hacer una reforma espiritual en nuestra vida, para consagrar nuestra vida personal, familiar y como comunidad religiosa adventista del séptimo día. Que si hemos desobedecido en algunos aspectos, pidamos perdón y ayuda aparte del Señor para obedecer y para rectificar, para aprender de los errores pasados y no volver a cometerlos. Es el momento de la preparación. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación, hermanos. Hago un llamado a todos ustedes a la consagración. Hago un llamado a todos ustedes, hermanos, a ponerse en paz con Dios. A que todos nos pongamos en paz con Dios. Porque tenemos que recibir la siguiente etapa, hermano, es que Dios está sellando a su pueblo. La siguiente etapa va a ser el derramamiento de la lluvia tardía. La siguiente etapa después de este coronavirus es que tendremos que predicar el mensaje con poder y fuerza. Porque van a venir situaciones peores. Van a venir situaciones peores donde los hombres van a clamar por una ley dominical. Porque dirán que por causa de que se ha ofendido a Dios, nos han venido todas estas calamidades. Y esa encíclica papal Laudato Si será aplicada, no lo dude. Los postulados y principios de Laudato Si serán aplicados. A ustedes les consta cómo, con toda esta situación, que más adelante voy a hacer un video para
profundizar más sobre esto y dar otras explicaciones. Ustedes ven cómo se ha controlado la población mundial en un momento, se ha controlado. Asimismo la población va a ser controlada, mis hermanos, a través de esa ley dominical. Pero antes de esa ley tienen que venir otras calamidades, donde la gente va a clamar. Y ahí actuará el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios no actuará solo, el pueblo de Dios actuará bajo el poder del Espíritu Santo. Y usted y yo estamos llamados a ejecutar esa obra de proclamación del mensaje tripliangélico bajo el poder del mensaje poderoso de ese ángel de Apocalipsis 18 del 1 al 4, el cuarto ángel. Preparémonos, hermanos, con consagración en su casa. Aproveche estos días para orar, para estudiar, para consagrarse al Señor. Esto va a pasar. Pero esto no es el fin, hermanos. El fin será cuando demos ese mensaje final del Evangelio. Entonces vendrá el fin. Pero para eso Dios necesita un pueblo. Y Dios va a preparar un pueblo que proclamará ese mensaje. ¿Quisieras tú participar en ese mensaje? ¿Quisieras hacerlo? Oremos, hermano. Le invito a que hagamos una oración. Señor y Padre que estás en el cielo, gracias te damos por tu amor y misericordia. Gracias, Padre, porque tú has revelado todo este mensaje vital para este tiempo, para esta hora, para este momento, a tu pueblo remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Señor, pido una bendición sobre tu pueblo. Pido una bendición sobre nuestra iglesia, sobre todos aquellos guardadores de verdad, que aún llenos de defectos de carácter, pero que estamos conscientes de ello y acudimos a Cristo, para que Jesús, a través de su gracia, nos pueda perdonar y regenerar con el poder del Espíritu Santo. Oh Señor Dios, bendice a tu pueblo en la ancha faz de la tierra. Guárdanos de toda peste, oh Dios, porque tú has prometido que ninguna de las enfermedades que cayó sobre los egipcios vendría sobre tu pueblo. Guárdanos a cada uno de nosotros y prepáranos para dar valientemente el fuerte pregón, porque detrás de todo esto lo que se oculta es realmente el final del gran conflicto entre el bien y el mal. Detrás de todo esto, del telón, está esa batalla final que se dará entre la verdad y el error, entre la marca de la bestia y el sello del Dios vivo. Que el Señor nos bendiga a todos. Oh Señor Dios, gracias por tu amor y tu bondad, porque confiamos en ti y en tu protección. Amén. Bendiciones, hermanos. Esperamos tener otros temas más en esta hora vital. De ser posible, vamos a abrir un canal en YouTube para que puedan tener una mejor accesibilidad a este tipo de exposiciones que son muy importantes para esta hora. Que el Señor me los bendiga a todos. Amén.